Continuamos. Objetivo instruccional. El participante al finalizar esta presentación virtual de 2 horas estará en capacidad de, primero, conocer sobre la importancia de la aplicación correcta del procedimiento de bloqueo, etiquetado y prueba de maquinaria y equipo. Segundo, conocer cómo, cuándo y dónde se realiza el procedimiento LOTO en maquinaria de acuerdo a los tipos de energía peligrosas presentes en maquinaria y equipo. Bueno, como introducción, piensen cuánto daño puede causar la energía. Pensemos cuánto daño puede causar la energía. La energía es muy poderosa. Pensemos en los rayos, que es una forma de energía eléctrica. Cada rayo puede contener hasta 1.000.000 de voltios a una temperatura de 20.000 grados Celsius. Es muy difícil controlar los rayos, pero sí podemos controlar las fuentes de energía con las que trabajamos en la industria. De igual forma, con las máquinas sucede lo mismo. Pensemos en lo que es un auto, por ejemplo. Transforma almacenada hace mucho tiempo por seres vivos, la cual se convierte en calor. Luego se transforma este calor en energía cinética. ¿Qué hay en común en estos ejemplos? La transformación de un tipo de energía a otra y la transferencia de energía pasa hacia otro objeto. Vamos a hacer una pequeña dinámica, a ver si me ayudan todos. Yo voy a poner en esta lámina una frase. Vamos a armar esta frase, ¿no? Y vamos a ver por los chats quién o quiénes son los que pueden armar esta frase. Veamos. Aquí va la primera palabra. La segunda. Aquí va la tercera. Aquí va la siguiente palabra. Y nos queda una última. Veamos cuántas personas que están participando nos dicen por chat cuál es esta frase. Vamos a dar unos segundos. Tengo 399 participantes. Veamos cuántos saben ya cuál es la frase. Casi todos. Muy bien, excelente. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Excelente, muy bien participantes. Y ahora, la pregunta siguiente. Vamos a ver cuántas personas contestan esa pregunta. ¿Quién enunció esta frase? Sin buscar en Google, ¿no? Que es Edgar. Vamos a ver. Sin buscar en Google, ¿no? Pueden buscar en Google, no hay problema, no hay problema. No hay ningún inconveniente. Google sabe todo, así que lo podemos consultar. Einstein dice la gran mayoría. Einstein, ok, unos. ¿Quién más? Albert Einstein. ¿Quién más? Mi tío Alberto Einstein dice. ¿Quién más? Solo Einstein. Lavoisier. Lavoisier. ¿Quién fue el que dijo Lavoisier? Adriana Narváez. Adriana Narváez. Felicitaciones, Adriana. Definitivamente, o viste en Google o te acordaste de 4º curso de colegio, 5º curso de colegio. Definitivamente, esa es la respuesta. Bueno, aquí tengo algunas fotos de algunas personas que normalmente cuando uno hace esta pregunta y consideran que tienen relación con esto. La foto que ven ahí es de Newton. Bueno, Newton, el famosísimo matemático y físico, que para poder demostrar su teoría sobre lo que es la gravitación y también lo que son las bases de la mecánica, básicamente se inventó el cálculo diferencial integral. Eso es Newton. El de acá, alguien me dice, ¿quién es el señor que está ahí? Por ahí, alguno en los chats, alguien.
esa foto, ahí está, con su invento fundamental. Daniel Herrera, Tomás Edison nos dice. Correcto, Tomás Alva Edison, el famoso inventor norteamericano. Excelente, ese es. No solamente inventó la bombilla o foco, sino pues desarrolló una serie de inventos. Se lo conoce a él justamente por esto, dado que antes de que exista la parte de lo que es el foco, había pues las lámparas con aceite. Y ahí la famosa historia de Moby Dick, que era básicamente por lo que es el desarrollo, ¿no?, de este invento que permitió pues el descubrimiento, Villa Eléctrica. ¿Esta foto de quién es? Si no, no hay inconveniente. ¿Quién? Por favor, alguien. Bueno, no hay problema. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Los dos archienemigos, Tomás Edison y Nikola Tesla. Edison por lo que es el descubrimiento del invento del motor de corriente continua, y Nikola Tesla, el inventor de lo que es el motor de corriente alterna, el primer generador en corriente alterna y todo lo que es el sistema de distribución eléctrica, ¿no?, en la primera generación que se hizo en las cataratas de Niágara en Estados Unidos. Bueno, Einstein, quien fue el que desarrolló pues la teoría de la relatividad, y con su famosa ecuación de E igual a mc al cuadrado, que la energía es igual a la masa cuando ésta está a la velocidad de la luz. Bueno, las energías. Antoine de Lavoisier, químico y físico de origen francés, realizó pues de este principio de la conservación de la energía. Bien, gracias por su participación. Empecemos con la OSHA. ¿Qué es OSHA? Es Occupational Safety and Health Administration, y tenemos el estándar de control de energías peligrosas en su título CFR 29 en la parte 1910-147. ¿Qué nos dice esta norma? Esta norma nos dice que se trata sobre las prácticas y procedimientos necesarios para la desactivación de maquinaria o equipo, con el fin de evitar la emisión de energía peligrosa durante las actividades de revisión y mantenimiento realizadas por los empleados. Esto nos dice fundamentalmente OSHA. OSHA ha sido la líder en todo lo que es normalización y lo que es estandarización y todo lo que es el control y prevención de riesgos, ¿no?, a nivel en Estados Unidos. Luego tenemos las normas NTP españolas. La norma NTP 1117 del año 2018 nos dice: esta NTP presenta las medidas de seguridad destinadas a prevenir la puesta en marcha intempestiva de una máquina, así como los riesgos asociados a las energías peligrosas, acumuladas o residuales, mediante su consignación, con el fin de que las intervenciones humanas en sus zonas potencialmente peligrosas se puedan realizar con seguridad, es decir, precautelar la vida de las personas. Esta sustituye a la NTP 52. Y también tenemos en el Ecuador, en el Ministerio de Relaciones Laborales, lo que es esta norma técnica 35, emitida en el septiembre del 2013, que nos dice: definir y estandarizar el uso de bloqueos como una herramienta preventiva para el control de fuentes de los distintos tipos de energías, prevenir los riesgos operacionales causados por personas que puedan energizar equipos, sistemas, instalaciones o circuitos de procesos en forma accidental o errónea, mientras otras personas están interviniendo en ellas. También tenemos, dentro de lo que es la normativa ecuatoriana, en el Código de Trabajo, en los artículos 416, 426, 427 y 428, los cuales
tratan sobre el tema de no realizar trabajos con maquinaria en movimiento, es decir, con maquinaria energizada. Bueno, ¿qué significa LOTO? LOTO es de las siglas en inglés, lockout, que es bloqueo, tag out, que es etiquetado, test out, que es prueba. Vendría a ser bloqueo, etiquetado, prueba de energías. Ustedes pueden ver en el lado izquierdo que dice lockout, tag out, saves lives. Significa pues que este procedimiento salva vidas. Por lo cual, las personas, los trabajadores, las personas en la industria, debemos ser personas competentes, es decir, aplicar el estándar de bloqueo etiquetado o estándar LOTO de la manera apropiada. Para lo cual es muy importante la comunicación y concienciación. Asimismo, aplicar correctamente los estándares y procedimientos. ¿Cuáles son los peligros principales si no tenemos o si no estamos trabajando adecuadamente con este sistema de bloqueo y etiquetado y prueba de equipos? Riesgo de corte, ¿no?, en las manos, peligro de atrapamiento de la ropa de trabajo, en la maquinaria, en equipos, en engranajes, riesgo de corte de manos, de pies, riesgo de aplastamiento en las manos también. Electrocución, otro riesgo fundamental, la muerte inclusive. También tenemos el riesgo de sepultamiento cuando hacemos trabajos, por ejemplo, en silos o en equipos, maquinaria grande, por ejemplo, molinos, silos, ¿no? Tenemos pues lo que sería riesgo de sepultamiento. Bien, vamos ahora a ver un video de un accidente. Al final, este video más o menos toma unos 3 minutos aproximadamente. Al finalizar, pues me gustaría que por chat pongan brevemente sus comentarios breves de 1 a 2 líneas, ¿no?, sobre el tema que está tratando en el accidente y su implicación con bloqueo y etiquetado. ¿De acuerdo? Comencemos. Osvaldo, el audio, retírate el audífono. Por eso la mano podría felicitar a los trabajadores. Hoy, gran día para esta empresa. Tiene la orden de compra los primeros. Salimos esta misma semana. Gracias por avanzar, usted sabe que esta orden nos tenemos que avanzar, nada más que ahora sí queremos respetar las cosas. Estamos comprometidos con la reestructuración. Por supuesto. No queremos accidentes, menos ahora que hemos logrado los ajustes necesarios para el despegue. Agradecerle a los trabajadores. El volumen tienes, Osvaldo, un poco más de volumen de pronto. Está en 100 aquí.
2020 ocurrieron un total de 15.430 accidentes en la industria manufacturera, 6.335. Y el tipo de todo, hubo 59 amputaciones, es decir, 4,7 amputaciones por semana. Las principales causas, factores contribuyentes en la universidad son no aplicar o utilizar sistemas cognitivos de diagnóstico, intervenir en equipos cuando están energizados, falta en los sistemas de detección o bloqueo, alterar o violar los sistemas de bloqueo, errores en el bloqueo de sincronización de estado con reconocimiento, reposición de energía antes que se retire el personal de los equipos, trabajar y desarrollar actividades y cercanías de equipos y sistemas energizados y en movimiento, no tener procedimientos específicos de personal encargado y capacitado. Bueno, si me ayuda el señor moderador, si hay un resumen de alguna persona por chat sobre el accidente, sobre el video. ¿Se me escucha? Creo que tuvimos algún problema con el audio, pero bueno, continuemos mejor, Osvaldo, porque... Ok, bueno. Voy a hacer un resumen del video que acabamos de ver. En primer lugar, la persona de la planta se acerca a la gerencia indicando que cómo les ha ido en el mes. El señor gerente indica pues que les ha ido bastante bien, que están en excelentes valores de eficiencia y que ya pueden procesar la orden de compra para los equipos de seguridad de bloqueo y etiquetado. El señor dice que va a felicitar a su personal y acude a la planta. En la planta se percata que un trabajador está metiendo las manos en una máquina sin utilizar los dispositivos de bloqueo y etiquetado porque justamente no han sido comprados. Entonces dice, pero usted debería saber de que no debe intervenir una máquina cuando está sin los respectivos bloqueos, dice. Y el operador manifiesta que no tiene los elementos necesarios para poder hacer el trabajo. Y la persona sufre pues un accidente muy grande y pierde sus manos. Al finalizar del video, pues la persona, el jefe, el gerente de la empresa indica pues que es causa de bloqueo, por no llevar adelante procedimientos de bloqueo etiquetado, pérdidas de manos, fatalidades muy grandes a nivel pues en todo el mundo. ¿Cuáles son las principales causas de lesión? No aplicar o utilizar sistemas de bloqueos de energías peligrosas. Intervenir equipos cuando están energizados, cuando están en movimiento. Faltas y fallas en los sistemas de protección o bloqueo. Alterar y o violar sistemas de bloqueo. Errores en el bloqueo y señalización de equipos energizados por desconocimiento. La reposición de energía antes que se retire el personal que interviene en los equipos. Trabajar y desarrollar actividades en cercanía de equipos o sistemas energizados y en movimiento. No tener procedimientos específicos de bloqueo y el personal debidamente entrenado y capacitado en todo esto. Bueno, también es importante conocer algunas definiciones básicas. Como son, ¿qué significa energizado? Significa que está conectado a una fuente de energía o que contiene energía residual o almacenada. ¿Qué significa desconexión eléctrica? Es la remoción física de las conexiones eléctricas o extracción de fusibles. ¿Qué significa el estado de cero energía? Es la condición de máxima seguridad de un equipo o un sistema en el cual es imposible que ocurra activación o arranque inesperado. O la liberación de energía almacenada o residual. Cuando trabajamos con aislamiento, etiquetado y bloqueo de equipos, o sea, LOTO, lockout, tagout, estamos hablando del estado de cero energía. Esa es la situación, el estado de cero energía. Tenemos que entender también cuáles son los diferentes tipos de energías peligrosas. Tenemos por una parte la
la energía cinética, ¿no? La energía de movimiento. La energía cinética tenemos en engranajes, piñones, bandas transportadoras, molinos, etcétera. Así, todo lo que es movimiento de máquinas con sus respectivos mecanismos. Y ahí está al lado izquierdo indicado que la energía es igual al 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Luego tenemos la energía potencial gravitacional, que es igual a la energía que tiene todo objeto debido a la altura. La energía potencial gravitacional es masa por la gravedad por la altura. Eso es la energía potencial gravitacional. También tenemos energía potencial elástica. Ahí se puede apreciar, ¿no? Energía potencial elástica es igual a 1/2 de una constante por el desplazamiento al cuadrado. Esta es la energía potencial debido, pues, por ejemplo, a un resorte. En diferentes maquinarias y equipos tenemos resortes, ¿no? Por los cuales tienen energía potencial y la cual puede ser peligrosa cuando vamos a intervenir dicho equipo. La energía eléctrica. Bueno, hace un momentito hablamos de Tesla y de Tomás Alva Edison. El uno en la parte de energía eléctrica en corriente continua y el segundo pues en energía eléctrica en corriente alterna. ¿Sí? Tesla desarrolló, se inventó pues el motor de corriente alterna, hizo el generador en corriente alterna, hizo los transformadores para elevar el voltaje para transportarlo. Esto hizo la gran diferencia con respecto a Tomás Alva Edison, que él quería seguir con la energía eléctrica en corriente directa, lo cual hace que el espesor de los cables pues sea sumamente alto, con lo cual se vuelve poco práctico. Luego tenemos energía térmica. En varios procesos industriales, en hornos, en autoclaves, en varios puntos de empresas industriales, tenemos procesos térmicos. Tenemos energía neumática. En toda industria se utiliza pues un compresor o varios compresores para varios sistemas en los cuales se requiere esta energía importantísima. Tenemos energía hidráulica. Energía hidráulica pues tenemos en diferentes maquinaria y equipo pesado. Por ejemplo, cargadoras frontales, retroexcavadoras, grúas, montacargas. Todos estos equipos utilizan la energía hidráulica para mover, para elevar peso, para elevar cosas. Haciendo pues un resumen de cada uno de ellos. La energía eléctrica es la fuente de energía más utilizada en la industria y el hogar. Presente en interruptores, en motores, en paneles eléctricos. La energía hidráulica, producida por la compresión o movimiento de fluidos bajo presión, en estado líquido. Por ejemplo, los montacargas cuentan con energía hidráulica, ¿no?, en sus cilindros para elevar el mástil. La energía potencial y cinética, que es el resultado de la caída, en caso potencial, y cinética, el movimiento súbito de componentes y partes de equipo. También tenemos energía neumática, que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. La energía térmica, también llamada pues energía calórica o calorífica, es la manifestación de la energía en forma de calor. Y varias industrias pues tienen sus procesos de energía térmica. Tenemos energía química, pues la producida por reacciones químicas que desprenden calor y que por su violencia pueden desarrollar algún trabajo o movimiento. Por ejemplo, en el motor a combustión interna de los vehículos tenemos energía química del diésel, de la gasolina o del gas licuado. Bueno, pues, ¿qué es el programa LOTO? ¿Por qué lo necesitamos? Es lo que vamos a ver muy resumido el día de hoy. ¿Quién se ve afectado por él? ¿Cuáles son los pasos para colocar y retirar los dispositivos de bloqueo de forma segura? Estos son los componentes del programa LOTO, bloqueo y etiquetado de equipos. Cada año, la OSHA, que es la Occupational Safety and Health Administration en Estados Unidos, indica que las violaciones LOTO, es decir, por no seguir los procedimientos de aislamiento, etiquetado y bloqueo, se sitúan entre las 10 primeras como violaciones, las cuales representan millones de dólares de multas.
por incumplimiento. Miles de lesiones, miles y múltiples muertes se producen o por no hacer el bloqueo o hacer un bloqueo incorrecto. Dicho esto, pues es sumamente importante que este procedimiento sea bien entendido y más que todo bien aplicado en industria. ¿Qué es un dispositivo de bloqueo? Miren, aquí tenemos una lámina, una foto de una máquina troqueladora, tiene un sistema ahí de troquel, y la persona pues va a intervenir ese troquel. Lo que está haciendo es colocando esto que vendría a ser una gata hidráulica, ¿no? Un elevador hidráulico, para sostenerlo. Si en caso alguien con intención o sin intención en la parte del troquel, ¿no? Esta persona podría sufrir una amputación en su mano, ¿no? Este es el dispositivo de bloqueo. ¿Cuándo se requiere el loto? Siempre que se trabaje en un equipo que contenga una o varias fuentes de energía y tengamos la necesidad de exponer cualquier parte de nuestro cuerpo a posibles partes de movimiento y o a quedar sepultados. ¿Cuándo se requiere loto? Cuando un empleado tiene que remover una guarda u otro dispositivo de seguridad. En esta foto, ustedes pueden apreciar que una persona de mantenimiento va a intervenir en este brazo robótico a hacer un trabajo de mantenimiento. Ha tenido que entrar, es decir, traspasar las barreras, la guarda de protección para hacer el trabajo. Entonces, él para hacer este trabajo tiene que haber utilizado el sistema de bloqueo y etiquetado. ¿Qué habría pasado si él solamente abre la compuerta e ingresa? Si abre la compuerta, normalmente estos tienen un sistema de interconexión, pero eso no elimina la energía almacenada. Entonces, lo que tiene que realizarse aquí es el procedimiento riguroso de bloqueo y etiquetado, no solamente porque se abrió la compuerta que tiene un interloco o aislamiento de la máquina. Acá, por ejemplo, cuando se requiere que un empleado ponga una parte de su cuerpo en algún punto de operación de la máquina, aquí se puede observar que el operario, ¿no?, ha introducido su mano en esta parte de este equipo, que es un troquel, ¿no?, una prensa. Entonces, si no está debidamente bloqueado, etiquetado, ¿no?, alguien sin intención puede activar la máquina y la persona pues se quedaría sin su mano o sin sus dedos. También se requiere loto cuando un empleado tiene que introducir parte de su cuerpo o su cuerpo en una zona de peligro asociada con el ciclo de operación de la máquina. Se está observando en este momento una persona ha ingresado a esta parte a hacer algún trabajo, ¿no?, de mantenimiento. Hace alrededor de unos 18 años atrás, recuerdo que en una planta de México, una persona que trabajaba como operador de mantenimiento, tenía a su hija enferma, ¿no? En la noche, en vez de ir a descansar, tenía a su hija enferma, fue a ver a la hija, amaneció al lado de su hija, y regresó al día siguiente a laborar. Y si el hombre no había dormido nada. Tuvo que hacer un trabajo de mantenimiento en una inyectora similar a esta, pero no hizo u omitió el procedimiento de bloqueo y etiquetado. En un como hay energías residuales, el troquel, la parte del molde, accionó y la persona quedó estampada, muriendo instantáneamente. Entonces, por eso es importante el uso del equipo, de los equipos y dispositivos de bloqueo y etiquetado. ¿Cómo deben ser estos dispositivos? La OSHA ha realizado algunas recomendaciones. Debe ser un equipo duradero, debe ser robusto, debe identificar, deben ser estandarizados, deben ser identificados individualmente
y solo ser utilizados para bloqueo, no para otra actividad. Veamos cada una de ellas. Estas guías generales, la OSHA ha dispuesto estas guías para los dispositivos de seguridad. Deben ser de materiales duraderos, para resistir los ambientes agresivos industriales. Hay plantas industriales químicas, plantas industriales de acero, plantas industriales de metales, de mineras, es decir, hay ambientes muy agresivos, muy agresivos. Deben ser robustos para prevenir su remoción sin hacer uso excesivo de la fuerza. Si fueran muy livianos, esos serían fácilmente removibles, y si fueran excesivamente robustos, lo haría sumamente difícil movilizarlos con uso excesivo de fuerza. Entonces deben ser robustos, deben ser duraderos. Deben identificar claramente al empleado que instale dicho dispositivo. Sí, la persona que coloca su etiqueta debe estar indicado quién, nombre, apellido, empresa, número celular. Deben ser estandarizados dentro del complejo por color, forma o tamaño. Bueno, aquí sí hay una parte importante que hay que explicar. Los candados, por ejemplo. La OSHA lo que manifiesta es que deben ser de color, forma y tamaño estandarizados dentro de la institución, dentro de su empresa. Sin embargo, en la norma NT 35 del Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, sí están indicados los colores y están indicados los roles de cada uno de los que tienen que utilizar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya dejo sembrado el punto, ¿no?, de que deben ser estandarizados el color, y son específicos. Deben ser identificados individualmente. Asimismo, los dispositivos de bloqueo no pueden ser utilizados para otro fin que no sea bloqueo. Es decir, no van a ser utilizados para cerrar un cancel, un gabinete o una escalera o cosas así. Tiene que ser específico, solamente para bloqueo. Nunca los use para asegurar una escalera, un área de almacenamiento, una herramienta u otros objetos. Bien, en esta lámina ustedes observan las partes de un montacargas. Está muy en modo general, un acercamiento muy global. Tenemos, por ejemplo, el asiento, el volante, internamente tiene su motor, tiene batería. Este es un montacargas de LPG, de gas, ¿no? Tiene los cilindros en el mástil y las horquillas para hacer el levantamiento. Tiene su cabina de seguridad en caso de volcamiento. Bueno, tiene retrovisor, agarradera, extintor, bueno, una serie de elementos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer un pequeño taller. Asimismo, por chat, si el moderador me ayuda, ¿no? ¿Cuál es la idea? Identificar los diferentes puntos de energías en este montacargas. ¿Dónde nomás hay energía eléctrica? ¿Dónde hay energía cinética? ¿Dónde hay energía hidráulica? ¿Dónde hay energía neumática, térmica, química, potencial? Veamos cómo nos ayuda el moderador en este momento para su participación. Quiero que esto sea muy participativo. Veamos. Tenemos unos segundos para que puedan interactuar. Eléctrica en baterías, dice. Correcto, eléctrica en baterías, así es. Eléctrica en el motor también. Eléctrica en el motor también, porque tiene la parte eléctrica, ¿sí? Hidráulica en los gatos. Hidráulica en los gatos hidráulicos que tienen para elevar el mástil, correcto. Térmica en el motor. Térmica en el motor, tanto en el escape. Química en el tanque de gas. Química en el tanque de gas, que es el combustible. Cinética en las llantas. Cinética en las llantas, ¿en dónde más cinética? No solamente en las llantas, ¿dónde más? En la neumática. En los émbolos. En los émbolos. Engranaje, cinética en los engranajes. Correcto, engranajes, en el cigüeñal, en los cilindros, ¿dónde más? Muy bien, gracias. Química en el proceso de combustión. Correcto, de acuerdo. Cinética en la transmisión. De acuerdo, en la transmisión, ¿dónde más? Potencial en los elevadores del cargador. Muy bien, correcto. Totalmente de acuerdo, la energía potencial. Muy bien,
muchas gracias a todos su participación. Esa era la idea, de que sea pues esta herramienta virtual que realmente también nos permita interactuar con los participantes y que no sea solamente el expositor. Muchas gracias a todos por su participación. Sigamos. ¿Quiénes nomás se ven afectados por este procedimiento? Hay empleados autorizados, hay empleados afectados y otros empleados. ¿Cuáles son los empleados autorizados? Son aquellos que han recibido un entrenamiento muy riguroso, que conocen mucho de la máquina y equipo, ¿no? Y que pueden estar en condición y en competencia de realizar el procedimiento de bloqueo y etiquetado. Entonces, son los trabajadores capacitados, competentes, específicamente para llevar a cabo el bloqueo y etiquetado de seguridad y poder de esa manera dar mantenimiento o servicio al equipo. Es un empleado autorizado. Luego tenemos empleados afectados. ¿Quiénes son los empleados afectados? Los autorizados son quienes realizan el bloqueo. Ahora, los afectados, ¿quiénes son? Son aquellos que trabajan con la máquina o cerca de la máquina y que se ven pues afectados porque se va a intervenir en la máquina en que ellos operan, laboran y a la cual se va a dar servicio. También deben estar entrenados para reconocer, ¿no?, el procedimiento de bloqueo, pero no para realizarlo. Ellos solamente estos son afectados, pero no intervienen en lo que es el bloqueo y etiquetado. Y luego tenemos otros empleados, los cuales son aquellas que trabajan en un área cercana a la que se está aplicando el bloqueo y etiquetado de energías. Ellos también deben ser entrenados en el procedimiento de bloqueo, pero no para realizarlo. Es decir, son personas que están en cercanía de la máquina que se está interviniendo, pero que también deben conocer lo que están haciendo las demás personas. Bueno, ahora tenemos aquí el siguiente punto, que es el control eficiente de energía. Para esto necesitamos 4 aspectos. Primero, los procedimientos específicos de bloqueo. Esto vamos a hablarlo cada uno en su punto. Programa de inspecciones para bloqueo y etiquetado. Programa de auditorías de loto. Y capacitación y entrenamiento a los empleados. ¿Qué significa el procedimiento loto? ¿Qué significa el procedimiento de bloqueo y etiquetado? Si ustedes tienen una máquina, ¿sí?, debe estar pegado a la máquina todos los puntos, o sea, el instructivo, el procedimiento de bloqueo y etiquetado para realizarlo. Debe indicar en válvula tal, breaker número tal, cilindro hidráulico número tal, es decir, todo eso debe estar debidamente indicado en un procedimiento escrito y este debe estar colocado frente a la máquina. Asimismo, cada punto de bloqueo, como ustedes ven ahí, E1, debe estar estandarizado para indicar que en ese punto es un punto de bloqueo eléctrico y es el punto E1. Entonces, es importante que existan, este es un procedimiento, así que tiene que estar debidamente estandarizado. Inspecciones. Se debe hacer un programa de inspecciones, ¿no?, cuando ustedes van a hacer una caminata por la planta, entonces realizar inspecciones para determinar que en cada maquinaria, en cada equipo, estén a modo de display, o sea, indicado los procedimientos de bloqueo y etiquetado. ¿Por qué? Porque es una facilidad para el trabajador, facilidad para el personal de mantenimiento que va a intervenir en el equipo y debe saber qué puntos debe bloquear, ya sea eléctrico, mecánico, hidráulico o de cualquier tipo de energía. Programa de auditorías. Bien, es muy importante, así como realizamos auditorías para los sistemas de prevención de riesgos, de igual manera este debe ser parte de este sistema. Se debe hacer auditorías para establecer que lo que está indicado en el procedimiento o en la guía operativa, si ustedes pueden observar a la persona que está frente a la máquina, esa es una guía operativa o procedimiento. Lo que está es verificando, ¿no? Ahí está indicado en foto cuál válvula, cuál breaker es el que tiene que activar, desactivar, ¿sí? Y eso pues en un programa anual de auditorías, ¿no?, se verifica que realmente
esto se esté cumpliendo. Aquí es una parte que no está especificado, no está explicado en el curso por el tiempo, pero les voy dando una parte que se va a ver en el curso ya cuando se amplíe, y es definitivamente cuáles son puntos de bloqueo y cuáles no son puntos de bloqueo. Es decir, punto de bloqueo siempre es a las líneas de fuerza. ¿Qué no es punto de bloqueo? Lo que son los puntos de control. Bueno, esto se va a ver con bastante detalle cuando ya se ve en el curso. Entrenamiento. Entonces, toda persona, ya habíamos dicho, autorizada, persona afectada y otras, deben ser entrenados y cada uno debe tener una aproximación específica dependiendo de su punto de intervención. Entrenamiento y entrenamiento constante. ¿Qué significa esto? Que se requiere un entrenamiento constante para mantener la eficiencia, ¿no?, de todos los trabajadores que van a intervenir. ¿Por qué? Porque la industria es siempre cambiante, la industria siempre es dinámica. Entonces, ¿qué se requiere? Hoy estamos trabajando en un área de la planta y luego nos asignan a otra área de la planta. Ahora estamos en secado y la próxima vez estamos en molienda y en el próximo año estamos en otra área. Entonces, eso implica un entrenamiento constante. O cuando hay cambios en los métodos de control, ¿no?, cuando hay situaciones en las cuales se modifican en la empresa. Recuerde que en una fábrica había que las personas que hacían tomas de muestras, las personas de laboratorio, tenían que acercarse a los diferentes puntos de operación de la fábrica para tomar muestras, para hacer las diferentes medidas de producción. Esto se cambió y se hacía pues con un sistema neumático, se vayan tomando las muestras y lleguen al laboratorio directamente. Entonces, todo cambio involucra pues un sistema de mejora y de igual manera pues la persona tiene que adaptarse al nuevo sistema. De hecho, yo soy un caso de ellos. Antes todos dábamos capacitación en modo presencial y ahora estamos dando en capacitación virtual. Todos tenemos que acoplarnos al sistema, tanto el participante cuanto el instructor, facilitador. Cuando hay modificaciones de equipos, cuando cambian los equipos, cuando se hacen modificaciones, o cuando cambian los procedimientos. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que la persona tiene que ser entrenada. Y ya que estamos hablando de este punto, se me ocurre una pregunta para todas, por favor. Hay alrededor de 400 personas, 469 participantes. ¿Qué es la diferencia entre entrenamiento y capacitación? ¿Es lo mismo? ¿Capacitación y entrenamiento es lo mismo? ¿O qué se diferencia? Veamos cuántas personas nos participan en esta pregunta. A ver si nos ayuda nuestro amigo moderador o moderadores. ¿Cuántas personas nos contestan? Nos dan una apreciación de ello. ¿Entrenamiento qué es y capacitación qué es? ¿Es lo mismo o es diferente? ¿No hay respuestas? A ver, ingeniero, comentan aquí en el chat, nos ponen que no es lo mismo. El entrenamiento, permítame un momento, el entrenamiento es aprender algo que ya existe, que está preestablecido, y la capacitación es aprender algo nuevo. Eso es lo que nos mencionan. Ya. La mayoría de nuestra audiencia, ¿sí? También nos dicen capacitación es la teoría, por decirlo así, y el entrenamiento ya es llevarlo a la práctica. Correcto. Muchas gracias por su participación. Gracias a nuestra moderadora, Jessica, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Las respuestas son correctas. Siempre el entrenamiento más práctico, más en el sitio. De hecho, que se llama el on-the-job training, que es entrenamiento en el sitio de trabajo, es decir, a manipular, abrir la válvula, cerrar la válvula, utilizar los pedales, es decir, eso significa entrenamiento, es en el sitio. Pero entrenamiento es mucho más específico, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Bien. Cuando estamos hablando de bloqueo etiquetado, necesitamos un entrenamiento, que es
y capacitación, es decir, capacitación, ver todos los fundamentos, y el entrenamiento ya es específicamente en los dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos LOT? Son los dispositivos de bloqueo de energía, elementos mecánicos que previene de forma física la transmisión o liberación de energía almacenada. Entonces tenemos dispositivos para válvulas esféricas. Vamos a ver si me ayuda con esto. Bien, aquí, ¿no?, tenemos un dispositivo para una válvula esférica, ¿sí? O válvula de globo también que se llama. Luego aquí tenemos una válvula, ¿no?, de compuerta, ¿no? Aquí tenemos un sistema de bloqueo con una cinta, o también podemos utilizar otro tipo de dispositivo. Acá tenemos este dispositivo para una válvula esférica de mayor tamaño, y este mismo dispositivo lo vemos que se utiliza acá abajo en una válvula de mariposa, ¿no? También acá tenemos una válvula esférica de menor tamaño. Y a la derecha tenemos los dispositivos para breakers, dispositivos para interruptores eléctricos. Tenemos diferentes tipos de dispositivos. Estos simplemente que están mostrados en esta lámina son quizás los de mayor uso o más comunes, pero la gama es mucho más amplia que esta. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan, ¿no?, los diferentes dispositivos que se requieren para ello. ¿Qué más tenemos de elementos o dispositivos de bloqueo? Tenemos el dispositivo de bloqueo Osborne, el que está a la superior lado derecho, ¿no?, el que es como una pinza, ¿no?, permite colocar varios candados de ejecutores que intervienen en una tarea. Tiene 6 aberturas y se puede adicionar en una de ellas u otro Osborne si fuera necesario. De hecho, lo ocupan 1, 2, 3, 4 Osborne cuando es una maquinaria grande y interviene en gran número de personas. Luego tenemos la caja de aislamiento a la mitad. Contienen los candados de bloqueo con llaves individuales para aislamiento múltiple. Pueden ser fijas o móviles. Luego tenemos estaciones de bloqueo. Sirven para colocar las cajas móviles de bloqueo. Ustedes aquí tienen una gama de lo que son los elementos LOT. Y estos, adicionalmente a los dispositivos que vimos en la lámina anterior, conforman pues los elementos que ustedes necesitan para hacer el bloqueo y etiquetado de equipos. Eso por una parte. Ahora veamos lo que son los candados. Tipos de candados utilizados. Miren, estaba leyendo pues o actualizando en lo que es la norma NT35 del MRL Ecuador, ¿sí? Y esto sí tiene estandarizado. La norma OSHA no tiene estandarizado estos colores. Ello que dice es, de acuerdo a su empresa o planta, coloque lo que ustedes consideren. Pero la norma NT35, y digo esto para Ecuador, porque entiendo que hay participantes de varios países. Entonces, aquí hay los siguientes tipos de candados. Color rojo es solamente para oficiales de bloqueo, o sea, para personal autorizado que va a hacer el bloqueo y etiquetado de equipos. Se colocan sobre los puntos de bloqueo impidiendo su energización o apertura. Es decir, los candados rojos son candados para colocar en el dispositivo, no son candados personales. Tenemos los candados azules, son proporcionados a los responsables de la actividad que tienen bajo su cargo uno o más trabajos simultáneamente. Quiero aquí aclarar que el candado azul lo van a tener las personas que tienen un nivel jerárquico o un nivel, digamos, de jefe, supervisor, contramaestre, es decir, alguien que es responsable de una cuadrilla de trabajadores. ¿Sí? Ese es el candado color azul. Y este candado de color azul es personal para dicho supervisor. Entonces, el candado azul es personal del supervisor. Candado verde es para los ejecutores. Es el candado personal que limita la activación de una o varias fuentes de energía al colocarse en el punto de bloqueo o en una caja de aislamiento. Es decir, el candado verde, ¿quién lo va a colocar? Lo va a colocar el mecánico, el soldador, el personal que hace montajes, el electricista,
el que va a intervenir en la máquina. Es decir, pensando en todo lo que hemos hablado, todo este procedimiento es ¿para qué? Para que la persona que utilice su candado personal verde entre a la máquina y realice su trabajo sin riesgo. Pensemos, por ejemplo, en un molino, uno de bolas, por ejemplo, un molino de cuerpos moledores que se usa en la industria cementera. Cuando van a hacer un cambio interno de mamparos, cuando van a hacer cambio interno, cambio y modificación en los cuerpos moledores, dentro del molino puede haber fácilmente 30, 40 personas trabajando, con soldadoras, con autógenas, sueldas eléctricas, un montón de trabajo. Entonces, todo este procedimiento lo estamos haciendo para que estas personas, cuando ingresan a la máquina, ninguna otra persona con intención o mala intención active la máquina. Recuerdo un accidente que ocurrió hace unos 15 años atrás, alrededor, en la ciudad de Quito, en una fábrica que hacían lo que se llaman fundición de metal, específicamente de hierro fundido. Para todas las personas, para hacer la fundición, se requiere el metal y se requiere, pues, hornos para la fundición, y se requiere lo que se llama la arena de moldeo. La arena de moldeo es una arena específica, no es cualquier arena, y entonces para poder reutilizar esa arena, tenían un cuarto, ¿no?, en donde después de haber sido utilizado, se lo homogenizaba y se lo volvía a utilizar. Para que tengan una idea de dimensiones, estamos hablando de un diámetro de alrededor de 3 metros y de alto pues unos 3 metros más. Estamos hablando de un elemento que va con una aspa que giraba a baja velocidad. De 6 de la mañana a 7 de la mañana, una persona de mantenimiento, digamos de limpieza, no de mantenimiento mecánico, entra a hacer una labor dentro de esa máquina, no hay procedimiento de bloqueo, etiquetado, nada. Ingresa, y el resultado es que a las 7 de la mañana que ingresa el personal de operación, activa la máquina. El resultado es que la persona murió despedazada. Le entrevistaron a la persona por televisión, al gerente de la empresa, como es a las 10 de la mañana. El gerente de la empresa, visiblemente nervioso, decía, estamos investigando a ver qué pasó. Y luego el canal de televisión mostraba en la puerta de afuera a la esposa y a la hija que gritaban afuera en la puerta diciendo que le entreguen al esposo. ¿Qué es lo que le van a entregar? ¿Qué le podían entregar? Solamente una masa sanguinolenta, es todo lo que podían entregar. Es decir, trato de hacer un resumen de por qué es importante este procedimiento. Es para que la persona que va a entrar a la máquina, ¿sí?, esté precautelada su vida. De igual manera está el color amarillo, del candado color amarillo, que es de los contratistas. ¿Por qué? Porque cuando hay empresas grandes, ¿no?, que no se abastecen a dar mantenimiento solamente por su personal propio, y también requieren de contratistas. De hecho, este curso es muy importante también para todas aquellas empresas medianas y pequeñas de contratistas que tienen que acudir a las empresas grandes, nacionales, a hacer trabajo. Yo también tengo que hacer algo, un poquito de historia, ¿no?, respecto a cuándo es que empieza el procedimiento de bloqueo y etiquetado en el Ecuador. Esto surge alrededor de hace unos 25 años, ¿no?, cuando las empresas petroleras en el Oriente, muchas de ellas norteamericanas, europeas, ya traían este procedimiento. Luego de ello, empresas, más que todo multinacionales, recuerdo en la empresa Colgate, hace más de 20 años se hacía el procedimiento de bloqueo y etiquetado. La empresa Holcim, hace 15 años, implementó este procedimiento. Es decir,
fundamentalmente es un procedimiento que ya tiene años. Sin embargo, las empresas nacionales, pocas empresas nacionales tienen desarrollado este procedimiento. Normalmente, si son empresas que dan servicio, acuden a las empresas grandes y tienen que adherirse o ajustarse al procedimiento de la empresa grande. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver que la norma NT35 es del 2013, es decir, de hace 7 años. En realidad, este procedimiento, pues, tiene mucho más años que eso. Tenemos que acoplarnos pronto. Pasos para Loto, ¿no? Primero, prepárase para el bloqueo, ¿no? Las guías operativas, saber que la máquina está disponible ya para hacer mantenimiento. Notifique a los empleados. Muchísimo de bloqueo y etiquetado es el tema de la comunicación. La comunicación es fundamental. Sin comunicación tampoco pues podemos decir que estamos en el procedimiento de bloqueo y etiquetado. Tercero, detenga el equipo, es decir, detenerlo utilizando pues las botoneras respectivas. Aísle el equipo, ¿no? Instale el dispositivo adecuado. Entonces aquí vamos a poner dispositivos para la parte eléctrica, para la parte de válvulas, para los sistemas mecánicos, para los sistemas hidráulicos, etc. Luego, libere la energía acumulada. Miren, muchos de los accidentes que ocurren respecto a bloqueo etiquetado es porque no se liberan las energías acumuladas. En la industria, la energía principal se identifica, pero a veces no es tan claro la identificación de las energías residuales o secundarias. Pues a veces se nos pasa por alto esto, y es ahí donde existe la mayor liberación, digamos, el mayor peligro. ¿Dónde hay energía acumulada? Por ejemplo, parte eléctrica, capacitores, parte mecánica, resortes, en la parte hidráulica, en los sistemas, en los cilindros hidráulicos, ¿no? En tanques de aire, en tanques acumuladores de aire. Bueno, la lista es larga, ¿no? Lo importante es que toda energía acumulada debe ser liberada. Otro punto importantísimo, lo que en Estados Unidos llaman el line breaking, que es que las tuberías que tienen presión deben tener un sistema de descarga para liberar la presión, ¿no? Libere la energía acumulada. Séptimo, verificar que la maquinaria esté con energía cero. Y repito, hablamos de energía cero de todos los tipos de energía. Mecánica, eléctrica, hidráulica, térmica, cinética, potencial, elástica. Una vez que ya realizamos el trabajo, ¿ahora qué toca? Toca retirar los dispositivos de bloqueo y etiquetado. Entonces, asegúrese primero que todas las herramientas han sido retiradas y todas las guardas de los equipos están en su respectivo lugar. Entonces, ahora ya estamos en el proceso, ¿no?, de quitar los dispositivos de bloqueo, es decir, para volver a arrancar la maquinaria. Segundo, revise que todos los empleados estén fuera de la máquina. Realizar lo que se llama el head count, que sería el conteo de cabezas. Aquí han firmado el permiso de trabajo 17 personas. Las 17 personas tienen que estar con nombre y apellido y firmado en el permiso de trabajo correspondiente. ¿Sí? Tercero, retire los dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad. Cada persona debe retirar su candado y etiqueta. Este candado es intransferible. Cada persona es dueño de su candado personal. Cada persona de soldador, mecánico, electricista, montajista, etc. Todas las personas que tienen que hacer su trabajo, intervenir dentro de la máquina. Cada uno debe tener su candado personal, ya sea personal propio o sea personal contratista. 4. Antes de reiniciar el equipo, notifique a todos los empleados afectados que los dispositivos Loto ya han sido retirados. 5. Finalmente, reconecte las energías al equipo en el orden que indique el procedimiento Loto. Es decir, si comenzamos desde el punto 1 hasta el punto número 8, entonces hacemos el procedimiento inverso. Muchas veces ocurren también accidentes, ¿no?, porque no se sigue el procedimiento al pie de la letra. Esto tiene que seguirse al pie de la letra. Por eso es importantísimo lo que vimos hace un momento, de que lo que son los procedimientos específicos o guías operativas para cada máquina. Entonces, cada máquina que vamos a intervenir debe tener su procedimiento. Entonces, ahí indica
con cuál inicia y cuál termina, y al sí mismo en el proceso va a retirar los candados. Bien, tengo esta lámina que estamos 6 y 15, que muestra, ¿no? Vamos a hacer una pequeña demostración muy sencilla, muy sucinta, ¿no? Del procedimiento de bloqueo y etiquetado. Para esto, pues ustedes tienen esta lámina, ¿no? Que dice proceso de aplicación de bloqueo. 1. Notificar personal relacionado. 2. Apagar correctamente el equipo. 3. Aislar toda fuente de energía. 4. Aplicar dispositivos de bloqueo, cierre y etiqueta. 5. Verificar desenergización de fuentes. ¿Ya? Ahí tenemos los pasos de bloqueo. Paso número 1, bloqueo y etiquetado de breaker del motor principal. El riesgo asociado es la electrocución de la persona que realiza el bloqueo. Y ahí tenemos un breaker, que es el E1. Paso número 2, bloqueo y etiquetado de accionamiento de válvula eléctrica B5 en el tablero principal. El riesgo asociado a la persona que realiza el bloqueo es electrocución. Y ahí está, pues, ustedes pueden observar donde dice E2, punto eléctrico 2. O sea, cada uno es un breaker. Punto 3, bloqueo y etiquetado de válvula de bola B1, o sea, válvula de bola o válvula esférica. La que ustedes ven ahí que está como H1, porque es una válvula para un circuito hidráulico, H1. No sé si me siguen en esta parte, H1. Aquí está la E2. Aquí está la E1. Luego, paso número 4. Dice bloqueo y etiquetado de válvula de compuerta B2. Entonces, de igual manera, pues aquí tenemos la válvula de compuerta B2. 5. Bloqueo y etiquetado de válvula de bola B3 o válvula esférica B3. Como este es un sistema neumático, esta está con color verde, está en color, un sistema neumático, pues está indicado, ¿no? La letra P, P1, o sea, neumático 1. Y finalmente tenemos el punto 6, que es realizar la purga de la válvula de compuerta B4 para descargar energía remanente de la válvula eléctrica B5. Bueno, la idea en este momento es que ustedes acaban de observar, ¿no? Esta lámina que muestra la guía operativa para el bloqueo de una máquina. Tiene 2 puntos eléctricos y tiene 4 puntos de válvulas, ¿no? Así que para esto, pues, cabe indicar o recordar que el candado azul es del supervisor o jefe de cuadrilla, los candados verdes son de los ejecutores, los candados rojos son los candados para los puntos de bloqueo. Bien, para esta demostración yo me hice un video, ¿no? Tomando en cuenta esta información previa, y vamos a correr video explicando lo que se está haciendo. Tenemos los breakers, aquí tenemos las válvulas, ¿sí? Aquí tenemos todos los que son los diferentes dispositivos, tenemos candados, los candados rojos, que son para los puntos de bloqueo y etiqueta. Cada candado rojo tiene que ir con su etiqueta. Tenemos cada uno con su dispositivo de bloqueo. Por otro lado tenemos el candado azul, que habíamos dicho que es del supervisor. También tenemos los candados de color verde, que son para los ejecutores. Ellos son el mecánico, el electricista. No está, por ejemplo, candado amarillo sería ejecutores contratistas.
¿Qué hacemos primero? El breaker bajo el dispositivo de bloqueo para breaker. Colocamos el candado y etiqueta. Punto importante. La llave de este candado va a la caja de bloqueo. Ahí tenemos una caja simulada, es solamente para demostración, ¿no? En donde vamos a colocar la llave del candado del breaker del motor principal. Luego vamos a bajar el breaker, es decir, bajar de posición on a off, el breaker de la válvula eléctrica B5, y colocamos el candado, el dispositivo, primero el dispositivo, luego colocamos el candado correspondiente y la etiqueta. Sacamos y colocamos la llave y lo colocamos también en la caja de aislamiento. Es una caja móvil. Luego tenemos la válvula esférica B1. ¿No? Vamos a proceder. Observen que está la válvula abierta, ¿no? Y vamos a cerrar la válvula. Es importante destacar que como esto es solamente una demostración, en la vida real sería con una tubería. Esto traba con la tubería, ¿no? Y se coloca el candado respectivo. De igual manera, pues se coloca la etiqueta. Candado, etiqueta y dispositivo. Y la llave también pues va a la caja de bloqueo. Luego tenemos una válvula de compuerta, la válvula B2, ¿no? Miren, ahí está una válvula de compuerta que está normalmente abierta. Lo que hacemos es cerramos la válvula, colocamos el dispositivo de bloqueo, ¿no? Para que nadie pueda intervenir en el actuador, ¿no? Y colocamos candado y etiqueta respectivamente. Asimismo, la llave de este candado va a la caja de bloqueo. Luego tenemos el punto 5, que es una válvula esférica, la B3, y vamos a colocar este dispositivo, ¿no? Igual la válvula está normalmente abierta y tenemos que cerrarla. Utilizamos este dispositivo que se utiliza más bien en válvulas grandes, por ejemplo, válvulas tipo mariposa, o en esta, que es una válvula ya de una dimensión importante, y de igual manera esto cierra con la tubería, ahí se hace el cierre, ¿no? Para que bloquee. Ahí no hay, porque es una demostración, no lo tenemos, pero en la vida real sería como una tubería. De igual forma, colocamos el candado y etiqueta. Luego vamos al punto número 6, que es la válvula de compuerta del sistema neumático, la que mantiene pues el tanque de almacenaje de aire comprimido, y esa está normalmente cerrada. Entonces, ¿qué hacemos? Como esta está normalmente cerrada, ¿qué tenemos que hacer? Para despresurizar tenemos que abrir la válvula. Entonces, abrimos la válvula, colocamos el dispositivo y candado y etiqueta, como todos los demás. Todos los puntos de bloqueo van con candado y etiqueta. La llave va a la caja de bloqueo. Bien, esto normalmente lo realiza el oficial de aislamiento.
¿Okay? El oficial de aislamiento se presenta con el supervisor, ¿no? Y el supervisor, utilizando un dispositivo Osborne, ¿no? Garantiza, pues, porque ya está todos los puntos de bloqueo listos, los ha revisado y coloca su candado. Fíjense que este candado no es supervisor. Y le ponemos los candados de los ejecutores. Puede ser mecánico, electricista, soldador, montajista, etcétera. Es decir, las personas que van a meterse dentro de la máquina a hacer arreglo, reparación, modificación o instalaciones nuevas. Valga la redundancia, estos son candados personales de los ejecutores, son candados que no intransferibles, son de cada uno de ellos. En el candado, pues consta su nombre, la empresa, puede ser propia o contratista, y su número de teléfono. En este momento comienza ya a hacerse el trabajo. Pues ahora sí, firmado el permiso correspondiente y todo lo demás, se procede a hacer el trabajo. Y ahora, ya pues pasó las horas o días y termina el trabajo. Ahora ya empieza el proceso inverso, ¿no? Para reactivar el equipo. Entonces, cada uno de los mecánicos, electricistas, pues va sacando su candado de bloqueo personal y terminados todos ellos, el supervisor, obviamente, que ha hecho una inspección de los trabajos realizados, saca su candado, ¿no? Quita el Osborne y da la orden o la disposición al oficial de aislamiento para que proceda a reactivar o a reiniciar la maquinaria. Para esto, pues tiene que hacerlo en el orden inverso. Vamos a comenzar por la válvula, ¿sí? Tanque pulmón o el tanque de almacenamiento de aire comprimido. Entonces, como este es normalmente cerrada, ahorita está abierta, la vamos a cerrar. Luego, pues procedemos con la válvula esférica B3. Abrimos candado. Importante, cada candado debe estar etiquetado propiamente, ¿no? Para facilidad en el momento operativo de todo esto, ¿no? Asimismo, está la válvula cerrada y tiene que quedar normalmente abierta. Luego tenemos la válvula de compuerta B2. Quitamos el candado, etiqueta y el dispositivo, y como está cerrada, pues abrimos la válvula. Tenemos ahora la válvula esférica B1, ¿no? Y quitamos etiqueta, candado, dispositivo, y la válvula que está cerrada la ponemos normalmente abierta. Luego hacemos lo propio con el breaker de la válvula eléctrica B5, activamos el breaker quitando primeramente el candado, la etiqueta, y al final el breaker del motor principal, o sea, el punto fundamental del bloqueo de esta máquina. Colocamos en posición on al breaker, o sea, al interruptor. Con esto, pues, hemos terminado el procedimiento de bloqueo y etiquetado y luego la reiniciación. Eso sería, pues, todo en cuanto a esta demostración, pequeña demostración sobre el procedimiento de bloqueo y etiquetado, ¿no? ¿Qué sigue? Tenemos 6:30, me dieron 1 hora y media, ok. Preguntas sobre la conferencia. Sí me gustaría que los moderadores, pues,
procedan con las preguntas del seminario. Muy buena presentación, gracias. MRL, que es Ministerio de Relaciones Laborales. Ese está pues en la norma técnica 35, es para Ecuador, ¿sí? Muy buena pregunta y gracias, muy importante porque más que todo para el público ecuatoriano. Ya, Freddy Males nos pregunta, dice, ¿los contratistas pueden colocar el etiquetado en una empresa en la que el supervisor no esté a la cabeza del trabajo? Ya, normalmente las empresas multinacionales son las que tienen este procedimiento y el supervisor, escúcheme bien, normalmente el supervisor es de la empresa propia. Hablemos de una empresa multinacional, Holcim, ya. El supervisor es de Holcim. Los contratistas, todos, incluyendo el supervisor de seguridad, todos tienen candado amarillo. ¿Sí? Entonces, el candado amarillo debe ser colocado por el supervisor del contratista. Pero, fundamentalmente, el que está a cargo de la obra es el supervisor de la empresa propia. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cada técnico qué elementos bloquea? ¿Debe tener y qué componentes tiene de bloqueo? ¿Y es de uso personal o colectivo estos elementos? Muy bien, gracias a la pregunta. Bien, los candados color rojo utiliza la persona que hace el rol de oficial de aislamiento. Esos son candados generales, genéricos. ¿Sí? Y los candados personales son azul del supervisor de la empresa, verde, ¿no?, del ejecutor, es candado personal, intransferible. Candado amarillo es personal e intransferible de contratista. Es decir, que los candados que pueden ser colectivos son los rojos. Aunque normalmente lo que se tiene es, dependiendo del tamaño de la empresa, una empresa grande tiene un set por área, ¿no?, de equipos de bloqueo que son de uso en general, ¿no? Por ejemplo, para breakers, para válvulas. Hay unas que son de uso más común y otras que son de menos uso común. Listo. Ya, una pregunta que nos hace Edmundo Miranda. ¿Ya? Al no estar el ejecutor al momento de la activación y retiro de etiquetado, ¿cómo se procede? Bien, bueno, esto lo vamos a ver en el curso ya ampliado, pero ya que hay la pregunta, pues gracias a la pregunta. Normalmente, esto ocurre en los turnos de la madrugada. Una persona, por A o B, se olvidó la llave y se fue. Entonces, el supervisor de la empresa lo que hace es, por teléfono celular, por diferentes formas, trata de comunicarse con la persona, ¿no? Si es que de pronto vive cerca o algo, tiene que regresar porque solamente él puede abrir su candado, porque es personal e intransferible. Si la situación es de mucha emergencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que llamar por celular al gerente de la planta, y nadie quiere hacerle levantar al gerente de la planta a las 3 de la mañana porque una persona se olvidó el candado, o la llave del candado. Pues con una autorización por escrito, el gerente de la planta, el gerente operativo de la planta, ordena, ¿no?, con un documento de descargo para que se corte ese candado. Bueno, no indique el candado. Los candados personales y los candados de bloqueo tienen una sola llave. Es causal de despido intempestivo, pues digamos, de lo que es visto bueno, el que una persona pues haga mal uso de un candado de otra persona. Entonces, solamente con ese descargo, con autorización de la gerencia, puede cortar ese candado. Ok. ¿Qué sanciones pueden tener las personas que violenten un bloqueo? Bueno, ya lo indiqué, visto bueno, pues que la palabra de visto bueno significa exactamente lo contrario, ¿no? Parece que uno dice visto bueno, dice bueno, no, va a salir con la liquidación hasta ese día y después conseguir trabajo. Ahora que es tan difícil, va a ser mucho más difícil conseguir trabajo porque va con su hoja de vida pues ya con una mancha muy
muy oscura. Rubén Velastegui nos pregunta, ¿qué tipo de materiales recomienda para realizar etiquetas sólidas y duraderas contra el medio ambiente, movimientos, etcétera? Sí, bueno, normalmente se utilizan de un plástico, de un buen plástico, digamos, de un buen espesor. No se recomienda, por ejemplo, de cartulina prensada, porque hay ambientes agrestes, lluvia, o que están al aire libre, el sol inclusive. Entonces el plástico de un espesor apropiado, pues realmente nos da mejor resultado. De hecho, las empresas que venden los dispositivos también pues tienen en venta las etiquetas correspondientes. ¿Qué tipo de bloqueo y etiquetado se puede aplicar a empresas eléctricas? El procedimiento es el mismo. De hecho, en las empresas eléctricas se tienen las 5 reglas de oro, y justamente en las 5 reglas de oro de las empresas eléctricas está el bloqueo etiquetado. En los cursos que se han dado para lo que es prevención de riesgos, se indica en lo que es la parte de las 5 reglas de oro, ahí está, fundamentalmente está fundamentado en el bloqueo etiquetado. Ya, Jonathan Silva nos dice, en caso de que no se cumpla con el etiquetado en el trabajo y ocurre algún accidente laboral, ¿de quién es la responsabilidad? Ya, bueno, en todo accidente, bueno, la pregunta es bastante general, hay que ponernos en un contexto un poquito más específico, pero la responsabilidad, ¿qué nomás hace la empresa? La empresa hace capacitación, dota de equipo de protección personal, hace auditorías, ¿no? Eso hace la empresa. El trabajador es un trabajador propio de artista, ¿no? ¿Qué es lo que le exige el empresario a la empresa contratista? Muchas empresas contratistas, para entrar a empresas grandes, tienen que hacer los cursos de entrenamiento en bloqueo, en altura, en espacios confinados, para poder ingresar a hacer ese trabajo. Entonces, cuando se hace una investigación, ¿no?, se tiene que ver qué es lo que ha otorgado la empresa empleadora, qué es lo que ha dado la empresa contratista, qué es lo que ha hecho el trabajador, si se está cumpliendo o no se están cumpliendo. Dado que es una pregunta muy general, lo importante es que la empresa empleadora, la empresa, pueda demostrar que ha hecho entrenamiento, que ha hecho capacitación, que ha dotado del equipo de protección. La persona demostrar que ha sido entrenada, que ha sido capacitada, que han recibido sus exámenes preocupacionales y ocupacionales, etcétera, ¿no? Y pues obviamente, cuando se va a hacer la investigación del accidente, ¿qué es lo primero que se va a ver? A ver, procedimiento de bloqueo y etiquetado, ¿dónde está? ¿Se siguió o no se siguió? ¿Se omitió o no se omitió? Se tiene que ir a ver, cuando hay un accidente, pues los dispositivos de bloqueo y el permiso deben quedar, se podría decir, suspendidos ahí hasta que todas las personas relacionadas realicen la investigación respectiva. Eso sería. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, al parecer se fue la señal del ingeniero Edgar Vidasís. También tenemos otra consulta que nos dice de Francisco Jara. ¿Los candados deben estar registrados con algún código dentro de la empresa? ¿Y cómo se debe constatar si están en buen estado y cuándo fueron utilizados? De acuerdo, muy bien, gracias a la pregunta. Por eso es que en el plan de inspecciones y plan de auditorías, ¿no?, se hace referencia. Por ejemplo, para los que son dados de bloqueo, ¿no?, se asigna una dotación por área, ¿no?, verificar el estado en que se encuentran, ¿no? Primero, solo tiene una sola llave, no tienen 2 llaves, no tienen copia, una sola llave. Por otro lado, el estado en que se encuentran normalmente no son candados comprados
en la ferretería de la esquina, son candados para bloqueo etiquetado. No voy a decir marcas porque esto no es un aspecto comercial, pero hay marcas de dispositivos de bloqueo, ¿no? No son candados que uno puede comprar en cualquier ferretería, son de empresas dedicadas a esto de bloqueo etiquetado. Entonces, que estén funcionando bien para los candados personales de los ejecutores y supervisores. Debe estar la foto de la persona en el candado, debe estar el nombre de, si es personal propio o empresa contratista, debe tener el número de celular de esa persona. Eso tiene que constar en el candado, ¿no? Para que se pueda confirmar que el estado en que se encuentra cada uno de ellos. Listo. También nos consulta Cristian Villamarín. Según la normativa vigente legal, que las personas que vayan a ejecutar el bloqueo deben tener la certificación en prevención de riesgos laborales. Sí, también, así es. ¿Sí? Afirmativo. Listo. Afirmativo. Permítame. También nos consulta Santiago Aguas. ¿Cuál es la recomendación para la mayoría de empresas que no tienen estándares altos de seguridad para implementar bloqueo y etiquetado? Se habla de los colores, de todos los procedimientos, pero la realidad en las empresas es otra. No se tiene todo el personal disponible. La maquinaria no presta las condiciones. ¿Cuál sería su recomendación en este caso? Bueno, aquí la recomendación va a sonar fuerte, pero no seguir esta regla es la muerte. Esta es una norma que nació en la OSHA hace casi 50 años. Bueno, la OSHA nació en el año 1971. Este estándar está vigente desde esta época. La norma ecuatoriana tenemos desde hace 7 años. Las empresas estadounidenses y las europeas la tienen hace más de 40 años, este sistema. Cierto es que toma lo que se podría decir una inversión, ¿no? Pero es para evitar lo que pasa en el video que observamos. La empresa está preocupado más que todo porque se produzca, y está bien, hay que producir, pero producir sin seguridad. En el momento en que se corta la mano o fallece alguien en el trabajo, se para la producción, le llaman los gerentes de todo lado a preguntarle qué pasó, tiene que hacer un montón de informes, tiene que llamar al seguro, hacer investigación del accidente, o sea, es un montón de cosas que ocurren porque no se siguió el procedimiento, además de las multas correspondientes al empresario. Entonces, el empresario también tiene que ver que la seguridad es más una inversión que un gasto, siempre la ven como un gasto. Mi respuesta es, no hay atajos, tiene que hacerse. Listo. También nos consulta Irving Miguel García. Si tengo que bloquear 5 puntos, debería tener 5 candados. ¿O es que otros involucrados pueden bloquear sus candados en caso de que esta persona no cuente con más candados? No, negativo, negativo. Si yo tengo que bloquear, o sea, si se tiene que bloquear 5 puntos de una máquina, los 5 deben estar bloqueados. Lo que se hace es, cada llave de cada candado se coloca en la caja de bloqueo. La caja de bloqueo se cierra y ahí van colocando la llave personal de cada ejecutor. Cada ejecutor tiene una sola llave porque solamente va a hacer un trabajo. Quien podría hacer 2 o 3 trabajos simultáneamente podría ser un supervisor, lo cual tampoco es muy recomendable, porque pierde el proceso, digamos, de estar al tanto de... Pero normalmente el ejecutor, entonces él necesita, es un solo candado, el candado personal de él, uno solo. Entonces, ¿ok? Bueno, con esto creo que cerraríamos ya la parte de preguntas debido al tiempo. En este momento le doy paso al ingeniero Edgar Villasís. Ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo, por tu excelente participación. No sé si se escucha, se me fue el internet de mi computador. Sí, sí te escucho, mi estimado Edgar. Quisiera también
manifestar lo que sigue antes de cerrar. Quisiera manifestar lo que sigue antes de cerrar, por favor. Habíamos hablado de eso. Sí, por favor. Ya, bien. ¿Qué sigue? A todas las personas que están cordialmente invitados al curso de aislamiento, bloqueo etiquetado de 8 horas, de las cuales estas 2 horas, o hora y media, ya está considerada como la primera sesión. En el curso completo se verá con más detalle el método de realizar el procedimiento LOTO. Aquí lo vimos una pincelada, lo vamos a ver pues ya con detalle, con más detalle, ¿no? Con más específico. Vamos a ver los roles operativos LOTO, o sea, lo que es el oficial de aislamiento, lo que es el supervisor, lo que es el ejecutor. Vamos a hacer ejercicios de aplicación de procedimientos LOTO, es decir, ya vamos a ver pues varios ejercicios o ejemplos en la vida real. Para las personas que se inscriban, la mejor manera de aprender es haciendo. Entonces, desde la segunda sesión, ¿no? Se va a pedir que las personas que van a participar en este evento realicen ya, pues empezar a hacer las guías operativas. Aquí se les va a indicar cómo hacer las guías operativas para el equipo o los equipos que quieran hacerlo como a modo de ejercicio para el curso. También se verá, pues en este curso, el plan de inspecciones y auditorías LOTO. En conclusión, ¿de qué forma va a impactar este curso en su trabajo diario? Esto es fundamental, ¿es la vida o es la muerte? Pasar por alto estas instrucciones sería un error fatal. Conviértalo en un buen hábito que contribuya a evitar lesiones. Muchas gracias. Ok, gracias, Osvaldo, nuevamente. Palabras finales para ir cerrando esta primera parte. Bueno, sí, ingeniero. ¿Sí me escucha? Sí, A positivo, ver. positivo. Tus palabras finales, Osvaldo, por favor. Ya, bueno, mis palabras finales son: este procedimiento de bloqueo etiquetado salva vidas, como estaba en la primera lámina. No deje de realizarlo, hay que entrenarse, hay que estar bien claro con el procedimiento y ejecutarlo. Hacer que en la empresa pues también lo sigan. Es lo importante, que la empresa esté convencida para que los trabajadores lo puedan realizar. Ese sería mi mensaje final. Trabaja para ganarte la vida, no para perderla. Ok, muchas